hablando con respecto a cómo el Espíritu Santo lo vemos en el libro de los Hechos. Quizás hay como una aclaración que siempre es necesaria de hacer y quizás esto es necesario que todo aquel creyente, que todo aquel que se acerca a la Escritura pueda tener esto en mente. Normalmente cuando nosotros nos acercamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros estamos leyendo una narrativa histórica. Y cuando digo que estamos leyendo una narrativa histórica, lo que quiero destacar es que el libro de los Hechos es un libro que nos narra un periodo de transición en la iglesia que nos está narrando cómo Dios cumple su promesa del nuevo pacto. El libro de los Hechos nos muestra el inicio de esa promesa de que Él iba a cambiar los corazones, que Él iba a poner su ley en sus corazones, que iban a tener un corazón nuevo y que ahora iban a ser su pueblo. Y es básicamente en este libro a donde nosotros leemos eso. Y es lo que Pedro nos dice en el capítulo 2 cuando él cita a Joel y dice, esto es lo que dijo, como lo profetizó el profeta Joel, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro está tomando esa profecía que Joel dio, está citando Joel capítulo 2 y nos está recordando de que la venida del Espíritu Santo es algo que Dios ya había ofrecido, algo que Dios ya había prometido. Y vale la pena, otra vez, pensar en el libro de Hechos y esta es la manera en la cual debemos de entenderlo. Y recuérdese que la Biblia debe ser entendida literalmente hasta donde sea posible, ¿sí? La Biblia debe de ser entendida literalmente hasta donde sea posible. De modo que si yo leo una narración o si leo una prosa como es Hechos de los Apóstoles, estoy leyendo el relato de eventos que sucedieron según Lucas cuando me está narrando Hechos, me está diciendo específicamente cuál fue el desarrollo del inicio de la iglesia. A eso es a lo que he estado apelando por muchos días cuando les digo de que hay ciertas conductas o ciertos eventos o ciertos patrones que suceden en el libro de los Hechos que no necesariamente nosotros deberíamos de esperar como algo que la iglesia debe de repetir. Y se maneja o hablando en literatura específicamente, siendo una literatura histórica, narrativa, si bien es cierto, hay doctrina, porque por ejemplo la doctrina del Espíritu Santo está muy puesta aquí. Por ejemplo, está la doctrina de la iglesia también. Aquí encontramos cómo hacer misiones, por ejemplo. Encontramos eh, muchas enseñanzas sobre cómo la disciplina en la iglesia. No necesariamente cada versículo que nosotros leemos tiene que ser algo que debe suceder en nuestras congregaciones. O no necesariamente es algo que nosotros debemos de buscar reproducir. A eso se debe grandemente y si usted, por ejemplo, lee algún libro de teología pentecostal, por ejemplo, o teología carismática,
usted va a encontrar que el acercamiento a Hechos de los Apóstoles es, aquí dice que todos y tiraron fuego, entonces todos debemos de tirar fuego, es un ejemplo. O aquí dice que todos lloraron, entonces eso significa que todos debemos de llorar. Entonces tenemos dos conceptos acá. Tenemos el concepto de la descripción, y eso es el género literario en el cual Hechos cae, descripción histórica. Y la Biblia también tiene por ejemplo, las epístolas, a donde encontramos un poco de descripción, pero mayormente nosotros encontramos prescripción, ¿sí? Entonces, aprendes esos dos conceptos, descripción y prescripción. Tan fácil, ¿verdad? Como prescripción médica, como una receta, como algo que hay que seguir, como algo que hay que hacer. Y una descripción, usted simplemente está diciendo algo o está contando un relato. Entonces, descripción y prescripción. Si yo me acerco al libro de los Hechos y cuando vengo al libro de los Hechos yo quiero buscar prescripciones, voy a caer en un error de interpretación. No puedo hacer eso en todo momento en el libro de los Hechos. Debo de entender los relatos que Lucas me está contando. Debo de entender qué estaba pasando en la iglesia, qué fue lo que sucedió, por qué el Espíritu Santo obraba en esas formas, por qué Dios permitió ciertos acontecimientos. Uno de los casos más fáciles para que usted piense en esto, por ejemplo, cuando en el capítulo 5 de Hechos, si usted se va conmigo ahí, y usted se acerca y dice, en el relato de Ananías y Zafira, es un ejemplo perfecto. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, y quiero que le ponga mucha atención a esto, con Zafira, su mujer, vendieron una tierra, vendieron una porción de tierra y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, ¿sí? Y, ok, ¿qué pasó ahí? Versículo 1 y 2. Lo que pasó es que Ananías y Zafira tenían una tierra, la vendieron y del precio total que les pagaron, ellos quitaron un dinero y solo le dieron un dinero a los apóstoles. Ahí está la descripción fácil. Y dijo Pedro, mire la respuesta de Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Tenemos un relato a donde Lucas nos está describiendo un evento donde Ananías y Zafira fueron deshonestos con con los apóstoles, con los hermanos. Específicamente Pedro dice que ellos le mintieron al Espíritu Santo o querían más bien mentirle al Espíritu Santo, que era más fácil que ellos se quedaran con el dinero. Y mira el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino, note ahí, subraye eso, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Eso es radicalísimo, súper radical. Mire el versículo 7. Ahora volvemos a leer lo mismo, pero ahora es con Zafira. Pasando 3 horas, entró su mujer, entró la viuda. Ella no sabía lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dice, ¿por qué has convenido? ¿Por qué manipulaste? ¿Por qué confabulaste para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a las puertas de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
Y note, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Versículo 12. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así en hombres como de mujeres. Y sacaban enfermos a las calles y ponían las camas en los lechos, para que al pasar Pedro y a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En esos 16 versículos nosotros leemos una pareja que quiso en su corazón tentar al Señor, según la descripción que Lucas nos da aquí. Y nosotros leemos que ellos mueren automáticamente. En otras palabras, estas personas mueren, recién pecaron, recién murieron. Y ahora yo le podría preguntar a usted, para que piense en lo que le estoy diciendo, y ya me va a entender por qué le estoy diciendo esto. Mi pregunta sería, ¿pasa esto ahora en la iglesia? ¿La gente muere automáticamente al pecar? Sería la pregunta. ¿Muere la gente cuando peca? No, hermano. A veces tenemos diáconos, tenemos servidores, tenemos hermanos en la congregación sentados, tenemos pastores en los púlpitos, tenemos gente que desconocemos sus pecados y tienen tremendos pecados y no caen en la entrada de la iglesia. Imagínense, el domingo llegaran ustedes y yo estuviera parado con el pastor Mauro en la entrada. Ajá, hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ajá, ¿qué tal, hermano? Mira, hermano, ¿y qué hiciste el fin de semana? Ah, no, no hice nada. ¿Por qué tentaste al Señor? ¡Pum! Muerto usted en la puerta. Nadie quisiera ir a la iglesia, hermano. Todos morirían. El pasaje nos explica específicamente por qué pasó esto. Bueno, primero quisieron mentirle a Dios. Bueno, más bien en el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es bien probable que Ananías y Zafira querían aparentar delante de los hermanos que eran hombres piadosos. Ananías y Zafira querían aparentar delante de la congregación que ellos eran tan buenos, que se habían deshecho de la tierra y se, ya ven, miren, nosotros somos súper buenos, somos súper piadosos y somos unos grandes para ofrendar y miren qué buenos somos. Pero Pedro discierne eso y es lo sobrenatural del relato, que Pedro discierne la mentira. Pedro discierne el corazón de ellos. Ellos han sido falsos al querer hacer esto. Y en el versículo 5 dice, vino gran temor sobre todos que lo oyeron. Fíjense, ¿se fijan en eso? Y cuando muere Zafira, dice exactamente lo mismo en el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ese es el propósito de este párrafo. El propósito de este párrafo, del versículo 1 al versículo 11 y luego del versículo 12 al versículo 16, es mostrar que los apóstoles habían sido vertidos con autoridad apostólica, esa autoridad donde ellos tenían un don especial de discernimiento y que Dios quería poner un ejemplo con Ananías y Zafira. Por su pecado, ellos cayeron muertos en la entrada de la congregación, pero Dios no nos manda a replicar esto. Ese es mi punto cuando digo que esto es una descripción y no es una prescripción, no es un mandato de ir y matar a los hermanos que mienten. Y de hecho el pasaje después confirma que por mano de los apóstoles habían muchas señales y prodigios. En otras palabras, que Ananías y Zafira hubieran caído muertos por haber mentido, parece ser una reacción sobrenatural que Dios causó sobre la iglesia. Y este es un ejemplo de muchos.
hay muchos, muchos más ejemplos en este libro en los cuales Lucas únicamente nos quiere transmitir por medio de una descripción qué era lo que pasaba en la congregación que estaba naciendo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Bueno, ahora le explico. Porque normalmente el libro de Hechos sirve para torcer la doctrina del Espíritu Santo. El libro de Hechos es el que mayormente ha sido ocupado para poder decir que el Espíritu Santo debería de funcionar en cierta manera. Ah, es que yo leí que en Hechos el Espíritu Santo hacía esto, entonces el Espíritu Santo ahora debe de hacer esto, como que si fuera una fotocopia o como que fuera algo que está siendo únicamente replicado en forma permanente en todo momento. Cuando si nosotros entendemos el contexto, si entendemos la forma literaria, si entendemos el propósito de Lucas que está eh, en el versículo 8, cuando nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, Lucas nos está queriendo decir que el libro, o en un sentido, el Espíritu Santo se va a mostrar ayudándole a aquellos que reciben el Espíritu Santo para que puedan testificar de las buenas nuevas de Jesús. Y eso es lo que leemos a través de todo el libro. Pablo se convierte, Esteban muere por la predicación, Pedro predica la palabra, muchos se convierten en varias ocasiones y el libro lleva ese desarrollo. Entonces, cuando yo digo entonces y quiero replicar lo que pasa acá en el libro de Hechos de los Apóstoles con mi entendimiento del Espíritu Santo, estoy fallando en poder entender primero el libro, estoy fallando teológicamente e históricamente en entender el libro. Entonces, con eso dicho, que creo que es algo que hay que aclarar y quizás yo sé que acabo quizás de tomar demasiado tiempo solo para poder explicar eso, pero es necesario entenderlo, porque si nosotros nos acercamos al libro de los Hechos y nos ponemos, y quiero que ejemplificarlo de esta manera, si yo me pongo los lentes, ¿verdad? Digo, entonces voy a leer Hechos y ahora voy a leer Hechos bajo la perspectiva pentecostal. Voy a encontrar y voy a avalar lo que yo quiero aquí. Y me puedo poner otros lentes. Digo, ahora voy a interpretar Hechos en su forma natural, en su contexto, como el autor lo quiso dar, respetando el género literario y respetando las narrativas, que es lo que se supone que deberíamos de hacer todos los creyentes cuando nos acercamos a la palabra del Señor. Entonces, con eso dicho, quiero que recuerde a donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando cómo el libro de los Hechos nos va mostrando una progresión del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo fue moviéndose, cómo el Espíritu Santo bautizaba a los creyentes y se acuerdan, yo estoy seguro que todos lo hicieron. ¿Se acuerdan que les dije que subrayaran en el libro de los Hechos las veces que aparecía la palabra Espíritu Santo? Ahora vamos a revisar la tarea, hermanos. Vamos a ver ahí la tarea y si no la han hecho, pues ahorita les voy a dar copia. Primero ustedes van a ver que este libro está cargado de referencias al obrar del Espíritu Santo. Primero, en el versículo 2 del capítulo 1 dice, hasta el día que fue recibido después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Directamente está haciendo referencia a que Jesús ya les había dicho de que ellos iban a ser bautizados, según el versículo 7, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El libro de Hechos, entonces, lo primero que nos enseña sobre el Espíritu Santo es sobre el bautizo del Espíritu Santo. El libro de Hechos nos habla directamente y nos habla en una forma bastante clara de el bautizo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bautizaba a los creyentes. El Espíritu Santo eh, añadía a los creyentes a la iglesia. Y
Y vale la pena quizás hacer esa separación en nuestra mente. Nosotros normalmente o probablemente cuando escuchamos el término bautizo del Espíritu Santo, creo que hace mucho, no sé quién me preguntó cuando comenzamos este estudio, hermana, ¿y qué es el bautizo del Espíritu Santo? Creo que fue la hermana Flor, si no me equivoco, alguien me preguntó eso, pero bueno, el punto es, cuando nosotros pensamos en el bautizo del Espíritu Santo, hay ideas incorrectas al respecto del bautizo. Y la idea más común con respecto a cómo el Espíritu Santo bautiza al pueblo de Dios está basada en la doctrina de las iglesias metodistas. Las iglesias metodistas, o probablemente usted las conoce como, ahora se llaman iglesias nazarenas algunos, o algunos les dicen iglesias wesleyanas de Juan Wesley. Ellos dicen que el Espíritu Santo es un segundo, es como una segunda experiencia, dicen ellos. Esa es la forma en que lo ponen. El Espíritu Santo es una segunda experiencia y esa experiencia puede pasar eh, un día después de que te convertiste, puede pasar 5 días después de que te convertiste, puede pasar 4 meses después, puede pasar 4 años, puede pasar 10 años después, dicen ellos. Ese es el bautizo del Espíritu Santo. Y dicen, ¿y cuál es la marca de ese bautizo? Ah, que vas a hablar en lengua. Entonces, según la doctrina, si tú no hablas en lenguas, tú no eres lleno del Espíritu Santo. Si tú no hablas en lengua, tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, enseñan que es algo que tú deberías de buscar constantemente, como que todos los días, Señor, bautízame con tu Espíritu, Señor, bautízame con tu Espíritu. Ellos dicen, este bautizo se caracteriza porque hablas en lenguas o porque puedes hacer milagros, pero al mismo tiempo ese bautizo significa de que Dios te está dando una unción especial para el ministerio. Es un poco difícil entenderlo así, porque lo que están haciendo es directamente pensando en una forma eh, súper literal de lo que Hechos está enseñando. Están diciendo, el Espíritu Santo vino aquí, ellos hablaron en lenguas, entonces ese debe de ser el bautizo del Espíritu Santo. Pero déjeme sugerirle que eso no es correcto. Y a pesar de que, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos lo leemos en el capítulo 10 de Hechos, lo leemos en el capítulo 19 de Hechos, que la gente habló en lenguas. Cada vez que la gente habló en lenguas en el libro de Hechos, corresponde geográficamente, y esto ya lo había dicho, corresponde geográficamente al desarrollo del libro. La primera vez que hablaron en lenguas fue en Jerusalén. La segunda vez que hablaron en lenguas fue hacia Judea y hacia Samaria, fueron los samaritanos. Y la tercera vez que encontramos que hay lenguas es allá en Asia, o sea, en lo último de la tierra. El libro de Hechos no repite ese patrón como decir que es algo que todos los cristianos deberíamos de estar esperando, ser bautizados por el Espíritu Santo. Dos, ¿cuándo? Y por cierto, aquí creo que estoy respondiendo una pregunta que me hicieron la semana pasada al final sobre Juan capítulo 20, versículo 19 al versículo 22. Creo que fue mi hermana Julieta, si no me equivoco. Me hizo una pregunta con respecto a qué significaba cuando Jesús dice, reciban el Espíritu Santo. Después de mucha investigación, hermano, después de leer un buen par de cosas, todos los estudiosos o todos llegan a la misma conclusión. En el versículo 2 de Hechos, capítulo 1, versículo 2, cuando dice hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu de los apóstoles que había escogido, muchos aseveran de que esa frase cuando Jesús les dice reciban el Espíritu Santo es parte de ese mandamiento que les había dado. En otras palabras, Jesús les está mandando
o les está apuntando a decir a que puedan esperar la venida del Espíritu Santo. Y luego el versículo 5 lo confirma, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No es que Cristo les sopló literalmente y ellos en ese momento recibieron el Espíritu, sino que Jesús estaba apuntando a ese evento sobrenatural que iba a suceder en Hechos capítulo 2. Y parece que Cristo lo que básicamente les está diciendo es, prepárense, va a venir el Espíritu Santo. Ya se los ha dicho en Juan 14, se los ha dicho en Juan 15 y en un sentido es como una ilustración y un mandato en el cual Jesús los está preparando para lo que va a suceder. Y ya lo encontramos entonces en el capítulo 2. Mire que la promesa es recibiréis poder en el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes de eso no tenían estas capacidades. La capacidad de hacer evangelismo, la capacidad de testificar y algunas de las señales que los apóstoles específicamente hicieron por el Espíritu Santo fue producto de lo que pasó en Pentecostés. Y es lo que leíamos la semana pasada. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos, de repente vino el cielo un estruendo como un viento, se llenaba la casa, era algo sobrenatural, era una señal, algo que nunca habían visto, algo que nunca había pasado, se llenó como fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento se llenaron del Espíritu Santo, en otras palabras, en ese momento el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos. Y la señal sobrenatural fue que ellos hablaron en lenguas y dijimos la semana pasada que el hablar en lenguas en este contexto específico son idiomas que las personas tenían, los elamitas, los partos, los medas, los de Capadocia, los del Punto, los de Asia, los egipcios, los de Frigia, los de Panfilia, cada uno tenía su lengua y ellos estaban escuchando su lengua. Pedro entonces tiene que interpretar lo que pasó ahí y le dicen, hey, miren, estos no están borrachos, es demasiado temprano para que estén borrachos. Esto es el cumplimiento de la profecía de Dios que en los postreros días Él iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. Pedro está diciendo, el Espíritu Santo ahora ha venido y este es el cumplimiento. Estamos casi que parafraseando ahí a Pedro, estamos delante del cumplimiento de la promesa del Señor, aquella promesa que había hecho que iba a dar de su espíritu, que su pueblo iba a tener su espíritu. Y se manifestó en este momento, en esa forma, para que todos aquellos que estaban ahí pudiesen decir, es cierto, no podemos negar esto, esto es completamente sobrenatural. Dios está actuando en una forma que no entendemos. Está, está derramando su espíritu sobre su pueblo. Y automáticamente Pedro hace una predicación. Varones israelitas, oíd estas palabras. En el 2:22, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, con las maravillas. Fíjese cómo Pedro cita eso. Dios aprobó a Jesús con maravillas, con prodigios, con señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro les está diciendo en el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. En otras palabras, esto es especial, Dios está cumpliendo su promesa, Dios está literalmente creando la iglesia, porque este es el nacimiento de la iglesia. ¿Qué nos narra el libro de los Hechos? Bueno, nos narra el bautizo del Espíritu Santo, pero también nos narra la creación de la iglesia. Antes no había iglesia, mucha gente argumenta que sí,
Creo que específicamente esto es un momento especial, por eso Pedro lo ve como una señal sobrenatural, lo ve como un milagro que está sucediendo. El Espíritu Santo está trayendo un nuevo pueblo, está creando de toda nación, de toda lengua, de todo lugar, un pueblo. Ya no solo es Israel, sino que ahora es un pueblo que comparte un solo espíritu, un solo Dios. Ya no hay diferencias culturales delante de Dios, ya no hay diferencias espirituales delante de Dios. Todos somos pecadores y por lo tanto todos necesitamos un Salvador. Y usted puede seguir leyendo Hechos. Por ejemplo, en el 2:38 dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí parece que está sugiriendo que se deben de bautizar en el nombre de Jesús para ser perdonados y luego que se bauticen en el nombre de Jesús van a recibir el don del Espíritu Santo. Lo cierto es que como todos eran judíos, nadie creía en Jesús. Y Pedro les está diciendo, deben de identificarse con Jesús. Deben reconocer que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor. Y una vez que ustedes hagan esto, van por medio de su arrepentimiento, por medio de su acercamiento a Dios, van a ser tomados por el Espíritu Santo y van a ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, el perdón de pecados o el nuevo nacimiento en el libro de Hechos está relacionado con la dádiva del Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, son algunos de los temas que el libro de Hechos nos da. Leímos en el capítulo 5, ese es otro tema, que es básicamente cómo el Espíritu Santo pone disciplina sobre la iglesia, cómo el Espíritu Santo está disciplinando y por eso Ananías y Zafira mueren automáticamente. Y la respuesta de Pedro es, ¿por qué quisiste mentirle al Espíritu Santo? Por eso el Espíritu Santo los terminó automáticamente. Luego le dice a la mujer, a Zafira, ¿por qué quisiste tentar el Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor está mostrando que este pueblo es diferente, que este pueblo es un pueblo único, que este pueblo es un pueblo que está sellado, que está tomado por el Espíritu de Dios. Ya no es un pueblo que anda errante ahí, que no conoce a Dios, sino que es su pueblo. Y hay un montón de referencias. En el 5:32 puede encontrar otra vez hay una referencia al Espíritu Santo. En el 6:3, por ejemplo, encontramos cómo los diáconos fueron puestos por ser hombres llenos del Espíritu Santo, varones de buen testimonio y que el Espíritu Santo estuviera sobre ellos. En otras palabras, el Espíritu Santo aquí está indicando para el servicio, para el ministerio. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y varón lleno del Espíritu Santo. Esteban predicaba y no podían resistir la sabiduría ni el Espíritu que estaba empoderando la predicación de Esteban. Podríamos decir, el Espíritu Santo empodera la predicación y la enseñanza de su pueblo. Versículo 55 en el capítulo 7, Esteban lleno de Espíritu Santo siguió predicando. En el 8, Pablo persigue a la iglesia y los hermanos están creyendo, la gente está creyendo, la iglesia se está moviendo porque el Espíritu Santo está empujando, el Espíritu Santo está tomando personas, está agarrándolos y metiéndoles a la iglesia. Esa es la idea del bautizo del Espíritu Santo. Tomar, insertar al pueblo, sumergirlos en el Señor.
en el 8, 8:18, 8:19, en el 8:29, en el 8:39 y hay un sinfín de citas, hermano. En algunas, en algunas son bien interesantes porque le dice, por ejemplo, apártame a Pablo y a Bernabé para que vayan y prediquen. El Espíritu Santo directamente está agarrando a alguien y lo está mandando a otro lado a hacer una misión, a predicar el evangelio. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo después de haber perseguido a la iglesia. Por ejemplo, en el 13:52, los discípulos estaban llenos de gozo y estaban presos, por cierto, y estaban llenos del Espíritu Santo. El gozo, la prueba que habían sufrido para ellos, el Espíritu Santo les ministró trayéndoles gozo en medio de la prueba. Y yo sé que hay cosas de estas que son una verdad para nosotros. Nosotros podemos tener gozo en medio de las pruebas cuando reconocemos que es Dios quien está haciendo eso y no nos preocupamos por eso. Es Dios, obviamente, quien llama a personas para el ministerio. Es el Señor quien guiaba a la iglesia y las decisiones que tomaban según Hechos 15, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de citas y de pasajes sobre los cuales nosotros pudiésemos pensar y detallar. Pero lo cierto es que Jesús prometió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había trabajado en el Antiguo Testamento y ahora cumpliendo el nuevo pacto, que es algo que debemos de recordar, en el cumplimiento del nuevo pacto, el Espíritu Santo ahora comienza a trabajar en la iglesia y el pueblo del nuevo pacto no solo son judíos, sino que hay gentiles, hay de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Estas personas son incorporadas al cuerpo de Cristo, son traídas hacia la iglesia, ahora son una nueva creación, son un nuevo pueblo. Por ejemplo, en Primera de Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Note eso. Porque por un espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, todos fuimos bautizados, todos fuimos anexados, todos hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. Y quizás usted ahorita está preguntando, y entonces, hermano, yo he sido bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, sí, si usted ha creído en Jesús, si usted es parte de la iglesia, si usted ha nacido de nuevo, usted ha recibido el bautizo del Espíritu Santo y no debería de estar esperando venir y hablar en lenguas, venir y hacer milagros, venir y hacer un montón de esas cosas, porque el bautizo del Espíritu Santo es que Dios nos toma y nos hace parte de su pueblo, que ahora somos sus hijos, que ahora el Espíritu Santo es el que opera en la iglesia. El bautizo del Espíritu Santo necesitaba que Jesús se fuese, es lo que acabamos de leer. Hasta que Él fuese tomado, entonces su pueblo iba a ser bautizado. Podríamos pensar en ese sentido que la Iglesia Universal, sus hermanos en Honduras, en Panamá, en Nicaragua, en México, en Costa Rica, en Panamá, donde usted quiera, todo aquel que es iglesia ha sido bautizado con el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento y no debería de estar buscando una segunda unción. Yo en vez de decir que deberíamos de buscar una segunda unción, sugiero que mejor busquemos santificarnos al Señor,
y servirle, ponernos delante de Él, venir delante del Señor. Tú eres el Señor, tú guías la iglesia, yo creo que tú eres el Cristo, perdóname. Y yo quiero servirte, Señor, quiero obedecerte, quiero cumplir tu palabra. Dice un predicador, no hay mejor señal o no hay mejor indicador de que alguien está lleno del Espíritu Santo y ha sido bautizado por el Espíritu Santo que porque obedece la palabra de Dios. Porque hay gente que habla que ha sido bautizado por el Espíritu Santo y dicen que hablan en lenguas y que hacen milagros, pero no se someten a la palabra. Entonces, tal conversión yo la pusiera en duda. Porque el Espíritu Santo primero me va a llevar a obedecer a Cristo y me va a llevar a obedecer su palabra antes que andar buscando hacer señales y prodigios y milagros. ¿De qué sirve, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, de que hablemos en lenguas, de que hagamos milagros, si al final no amamos a nuestro hermano? Y aparte de que no amamos a nuestro hermano, estamos buscando gloriarnos nosotros mismos y ser reconocidos y no alabar y no venir delante del Señor y someternos a su palabra en obediencia y en amor. Pablo lo dice para corregir a esa iglesia. No lo dice para decir, ay, ustedes qué espirituales son, qué buenos, todos hacen milagros, miren qué bonito. La Biblia no nos manda a buscar esas cosas, la Biblia no nos manda a querer reproducir ese tipo de cosas. El bautizo del Espíritu Santo tiene que ver principalmente con el poder que el Espíritu Santo le da a la iglesia para que hagamos el ministerio. Él es el ayudador de la iglesia, Él es el consolador de la iglesia. De hecho, el libro de Hechos, después de decirnos cómo el Espíritu Santo trabaja en la fundación de la iglesia, Pablo nos dice, Pedro nos lo dice, Juan nos lo dice, cómo debemos de vivir a la luz de esa realidad del Espíritu Santo. Deberíamos de vivir en santificación, deberíamos de vivir en obediencia, cumpliendo la palabra, amándonos los unos a los otros, sirviendo al Señor, buscando la ley de Cristo, adorándole de corazón. No, no se trata de cosas sobrenaturales y no se trata de eso. Creo que en ningún momento se trató de eso. Lo invito a que lea un par de libritos de historia de la iglesia. Usted no va a encontrar eso. En ningún lugar de la historia de la iglesia usted va a encontrar que, que los dones específicamente eran la marca de los cristianos. En el libro de Hechos sirve para autenticar al mensajero. Sirve como señal para los incrédulos. Sirve para que aquellos que lo vieran podían decir, este no me está dando garabato, este no me está mintiendo, está haciendo cosas sobrenaturales, Dios debe de estar con él. Los discípulos, incluso podríamos pensar, los discípulos ya eran salvos, hermano. El bautizo del Espíritu Santo no fue específicamente para salvarlos a ellos ahí. Nosotros entendemos que ahora el Espíritu Santo bautiza y nos incorpora a la iglesia y nos hace funcionales en la iglesia. Pero los discípulos no estaban buscando eso. Ellos fueron enviados por Jesús y Jesús les dio las herramientas, les dio las capacidades por medio de ese Espíritu Santo para que ellos pudieran sacar adelante el ministerio. En otras palabras, nosotros solos no podemos haber, la iglesia no podría haber crecido por sí misma. La iglesia no hubiese podido llegar hasta donde llegó, no pudiese haber llegado, y quiero que lo piense de esta forma, la iglesia de Pentecostés no hubiese podido llegar hasta iglesia cristiana real
miles de kilómetros lejos de nosotros, miles de años lejos de nosotros, si Dios no hubiera impulsado esa obra de hacer misiones, si Dios no hubiera empoderado a esos hombres a ir y predicar el evangelio. Y créame, yo he ido a lugares, hermano, así como a donde va mi hermano Guillermo. He ido a lugares allá en Sonsonate que hay que pasar 2, 3 quebradas, hay que pasar un par de valles. Y allá en medio de la nada hay una iglesia y hay hombres que están alabando y adorando al Señor. Eso solo puede ser producto de lo sobrenatural del Espíritu de Dios haciendo avanzar su iglesia, preservando su iglesia, cuidando su iglesia. Jesús lo prometió que las puertas del infierno nunca iban a permanecer o prevalecer sobre la iglesia. En otras palabras, Jesús mismo promete que la iglesia jamás será destruida. Podemos haber malos obreros, podemos haber malos pastores, podemos tomar malas decisiones pastorales, pero Dios promete que su iglesia nunca va a perecer, porque es por medio de su Espíritu Santo por el cual Él la impulsó y por medio de su Espíritu Santo Él hizo que la iglesia creciera. Nosotros somos torpes, hermano. Somos muy torpes, somos perezosos, somos negligentes, a veces tenemos responsabilidades y no las cumplimos. Tenemos doble ánimo. Si el Espíritu de Dios no hubiera impulsado esa obra misionera, no hubiera pasado nada. Pablo era incansable. Usted puede leer Hechos capítulo 20, dice Pablo, en medio de lágrimas, en medio de persecución, en medio de hambre, en medio de angustia, en medio de golpes, yo hice el ministerio y les prediqué a Cristo. Y uno dice, no, pero este Pablo, por eso es que uno admira a Pablo, qué bárbaro este Pablo. No era él, era el Señor en él. Era el Señor impulsándolo. ¿Por qué los hermanos no se cansan de hacer el ministerio? ¿Por qué hay hermanos que predican, que van, que se exponen, que arriesgan su vida, que su salud está de por medio? Porque es el Espíritu de Dios quien está empujando para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo en Pentecostés inaugura el nuevo pacto y ahora Él está dando señales de que Él es un Dios trascendente, que no está limitado a Jerusalén, que no está limitado al pedacito de tierra. Es un Dios para todo el mundo, es un Dios para toda nación, es un Dios para todo el mundo. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo es la esencia, es lo específico del nuevo pacto, es lo específico de cómo la iglesia nace. Si lo piensa, y esto es precioso, que quiero que lo piensen de esta forma. Dios desde antes de la fundación del mundo había planeado el día de Pentecostés porque ese día su pueblo iba a nacer, ese día su pueblo iba a ser esparcido, ese día su pueblo, esa semilla que necesitaba correr del evangelio, iba a ser llevada únicamente por el Espíritu de Dios. Claro, usando hombres. Dios iba a entrar, a cambiar corazones y cambiar afectos y cambiar voluntades, a tomar mentes corruptas, mentes caídas, mentes pecaminosas, mentes que solo podemos planear el mal para ahora decir, no, yo debo servir a mi hermano, debo de predicar el evangelio, yo debo de forzarme, yo debo de servir, yo tengo que vivir una vida en santidad, yo debo de procurar expandir y predicar el reino del Señor. Eso es lo que Pedro está diciendo. Eso es lo que Pedro está viendo. Dios cumplió su promesa, lo prometió, Joel lo dijo. Y sabe, es algo curioso porque
Pedro ocupa una palabra ahí bien interesante, dice, en el último tiempo. En otras palabras, la venida del Espíritu Santo hace una inauguración escatológica. La venida del Espíritu Santo hace una inauguración hacia el reino de los cielos. Todo aquel que entra en la iglesia es parte de ese reino de los cielos. Miren la relevancia de lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, esto es lo que dijo Joel en los últimos días. A partir de ese momento son los últimos días. Algunos dicen desde que Jesús vino son los últimos días. Puede ser. Nos está apuntando también a pensar en el reino, que el Señor va a venir. Y mientras esperamos, seguimos por medio del Espíritu Santo haciendo su obra, predicando el Evangelio. No se trata entonces sobre vamos a hacer milagros, vamos a hablar en lenguas y vamos a hacer campañas evangelísticas y vamos a pistear a todos diciendo que podemos hacer milagros y todo eso. No se trata de eso, hermano. Con respeto, creo que eso es una blasfemia al Espíritu Santo. Creo que es deshonrar a Dios presentando a Dios como que si Dios se trata sobre eso. Cuando Dios lo que quiere es alcanzar el pueblo para Él, donde quiere transformar corazones, quiere que vivamos a su imagen y semejanza. Ya, ya me pasé en tiempo, hermano, así que vamos a quedar hasta aquí. No sé, hace falta todavía sobre hechos un poquito, hermano, y todavía faltan más cosas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo algún comentario. Se durmieron todos. No, pastor. Ay, se me Buenas cayó, noches. perdón. Buenas noches, hermano. Perdón, Bueno, hermano. a mí esta prédica, bueno, esta enseñanza, a mí me habría encantado volverla a escuchar porque realmente es sumamente interesante. Creo que ahora ya es muy tarde como para decir esto, pero ¿habrá forma de poderla reproducir esta enseñanza, pastor? Sí, De volverla a escuchar. está en YouTube, después les pasamos el link, si gustan. Yo le digo a Mauri que al estar subida en la nube o en el YouTube, se las hagamos llegar de nuevo. Por favor, porque yo creo que en YouTube solo está la primera. Yo he estado buscando las siguientes, pero no, creo que no están. Pero esta, precisamente la de ahora, me encantaría volverla a escuchar. Yo creo que, perdón, hermana, yo creo que sí están algunas. La otra vez yo compartí unos links que Pastor Mauri me pasó, pero es que creo Fíjate que que no estoy están como segura si escondidas, están. ¿verdad? Ajá, ajá. Creo que le voy a decir que las saque a luz, porque sí, esas quedan grabadas así, pero le voy a decir que las subamos. Sí, pastor, Gracias. la verdad Gracias. es que es una enseñanza muy, muy hermosa, ¿verdad? Porque realmente a veces uno tanto tiempo en la iglesia y esos temas creo que muy pocos se tocan, ¿verdad? Y sí, pastor, yo creo que esto del Espíritu Santo es un tema bien, bien importante porque a mí ya varias personas me habían dicho que en la iglesia nosotros no tocábamos el tema del Espíritu Santo, pero me encanta porque estamos aprendiendo, pastor, cada día, ¿verdad? Y bueno, qué importante es de la enseñanza que nos dan, pues porque sí sabíamos del Espíritu Santo, pero ahora lo estamos viendo ya realmente cómo Él actúa, ¿verdad? Aunque nosotros sí sabíamos, yo sí sabía que el Espíritu Santo moraba en mí, que yo soy templo y morada del Espíritu Santo,
pero con esta explicación se extiende mucho más y es bien importante tocar estos temas. Muchas gracias, Pastor Cristian, por la enseñanza. Servir. Sí, normalmente, hermana, cuando usted, bueno, yo he escuchado muchos comentarios similares, creo que muchos hemos oído comentarios similares, dicen, es que en tu iglesia no se siente el Espíritu Santo. Es que ustedes ustedes son No tocan fríos. el tema del Ajá, Espíritu Santo. creo que en realidad lo que están diciendo, ¿sí? No es lo que me dicen literalmente, sino lo que están queriendo pasarme como idea detrás, es que ustedes no hablan del Espíritu Santo o no tienen manifestaciones o ustedes no muestran estas cosas que se suponen que el Espíritu Santo debería de hacer. Incluso para muchas personas eso es una forma de rechazar una iglesia, pero la pregunta es si eso es válido. Hay gente que probablemente nunca se va a ir a sentar con nosotros, eh, porque pueden decir, no, es que yo he oído 100 predicaciones y nadie ha hablado en lenguas ahí, entonces yo no voy a ir a la iglesia cristiana, ¿verdad? Ujú. Bueno, está bien, pero como les decía, la Biblia en realidad enseña que ser conformados y ser llenos del Espíritu Santo apunta hacia la obediencia a Cristo, apunta hacia la obediencia a su palabra, apunta a mi santificación, apunta a mí a someterme, a hacerme humilde, a vivir la palabra del Señor. El fruto se mide por el crecimiento espiritual de la persona, no por las señales que la gente hace. Y eso es otro tema que es parte de esto, es el fruto del Espíritu Santo. Si en realidad los dones o los frutos del Espíritu Santo son cosas que deberíamos de estar esperando o viendo o cómo lo podemos entender. Otra vez sé que es un tema bien largo, pero tenemos vida, gracias al Señor, y esperamos poder seguir por, por un buen rato. Sí, pastor, y como yo le decía, son temas bien interesantes, pues bien importantes para toda la congregación, porque sí, pues tenemos al Espíritu Santo quizás así bien allá a lo lejos, ¿verdad? Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero sí hay temas que quizás en un púlpito no se toca el tema del Espíritu Santo, pero ahora que nos está dando usted el discipulado, creo que lo estamos comprendiendo mucho mejor. Y gloria a Dios por ustedes, ¿verdad? Que siempre se capacitan para llenarnos a nosotros de enseñanza y que nosotros de conocimiento, que vayamos aprendiendo poco a poco a mirar al Espíritu Santo como realmente es, ¿verdad? Amén, amén, amén. Así que gracias, pastor. Y gracias a todos. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Bueno, vamos a orar. Ya nos dio la salida la hermana Melita. Vamos a orar. Señor, No, pastor. No, no, son pastor, bromas, no. hermana, pero ya es hora. Decime las preguntas, dice. Pero ya es hora igual. Sí, oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por la oportunidad, por poder aprender, Señor, que nos pueda guiar en todo momento a poder ser diligentes, Señor, a poder buscarte siempre en una forma íntima, Señor, poderte adorar, poder en todo momento depender de ti. Señor, damos gracias por los hermanos. Oramos por Pastor Mauri que viene en camino, Señor, que tú puedas cuidarle, que puedas protegerle, que puedas guardarle, Señor. El domingo podamos estar todos juntos proclamando y aprendiendo de tu palabra y cantando tu nombre, Señor, juntos en la congregación. Bendice a mis hermanos, Señor, dales una buena noche de descanso, que puedan reponer sus energías, Señor, y que puedan descansar en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y oramos en tu nombre. Amén.